Y hoy día voy a revisar dos pasajes, sí. Eso sí, voy a tenerlo presente. Voy a leerlo de la NBI, que es, los niños de la escuela dominical y juveniles, entiendo, ¿sí? Los juveniles deberían quedarse acá hoy día, ¿no? La otra semana. Ya, la otra semana los juveniles, solo los niños. Ya, a la escuela dominical, ¿sí? Porque puede que un juvenil sienta el llamado al ministerio, ¿eh? Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 14 primero, y después vamos a leer Marcos capítulo 2, versículo 13 al 14, porque quisiera hacer una comparación de dos grupos diferentes, ¿ya? Dice, capítulo 1, versículo 14 al 20, y después vamos a leer Marcos capítulo 2, del 13 al 14. ¿Ya? En la NBI lo voy a leer yo. No sé si esta NBI qué versión es, pero no me acuerdo. No todas las versiones de NBI son iguales, pero lo entendemos, ¿cierto? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Y este es el mensaje del Evangelio. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas o las buenas noticias. Cuando Jesús hace esto, que se traslada a Galilea para anunciar el reino y anunciar las buenas nuevas del Evangelio, que creo yo, antes de seguir leyendo, que es algo que hemos perdido, que a veces anunciamos otra cosa que no es las buenas nuevas del Evangelio, dice que pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues estos hombres eran pescadores. Escuche bien el versículo 17. Lo que pasa en la escena, imagínenselo, ¿ya? Están pescando o están echando las redes, algunos dicen que estaban arreglando las redes, y Jesús les habla, directamente le dice, vengan, síganme, les dice Jesús. Y esto es extraordinario. Al momento, al segundo, dejaron las redes y lo siguieron. No sé si perciben esta locura. Dejan su empresa y se van. ¿Quién se queda con las redes? No sabemos. Versículo 19. Un poco más adelante, Jesús sigue caminando con los que se salieron de las redes, ¿cierto? Venían seguramente detrás. Vio a Jacobo y a su hermano Juan, que acá en el relato va a describir que estos pertenecían a una familia. Los otros eran hermanos, pero no menciona que tenían al padre, ni tampoco que tenían esposa y nada. Después sabemos que Pedro era casado porque tenía suegra. Pero en el momento los hermanos salieron y después se encuentra en el camino un poco más adelante con Jacobo y su hermano Juan y agrega hijos de Zebedeo, que no es menor en el relato porque menciona a un conjunto de familia seguramente que se dedicaba a la pesca. Entonces Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida Jesús los llamó y ellos, ¿qué hicieron? De la misma manera, sin ninguna pregunta, dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Por ejemplo, en el relato que tenemos acá,
A mí, a primera vista, me llama la atención por qué el padre no los detiene. Dice, el momentito, hijos míos, ya voy a hablar un poco de cómo funcionaba la sociedad del siglo I. Paren un poquito. Este chaconcito que está aquí, ¿quién es? No sabemos quién es, cómo van y me abandonan. El padre no se opone. ¿Se dan cuenta que el padre no se opone? Zebedeo guarda silencio y sus hijos salen con Jesús. El relato que ustedes están leyendo, estamos pensando que estos son judíos, no judíos, judíos, ¿ya? Judíos. Por lo menos son conocedores de la tradición judía, ¿ya? De la ley judía, del Pentateuco, son conocedores de eso. Y más conocedores uno lo podría encontrar en el relato completo porque también están siempre siendo cuestionados por su encuentro con lo impuro. ¿Ah? Cómo se encuentran con lo impuro, lo hace impuro y todo. Pero Jesús, se dan cuenta que solo en el relato 2 veces aparece diciendo, síganme, y a otros los llama para que abandonen las redes y a su familia. Una ruptura que se produce en su familia. Uno podría pensar que Jesús de repente en este entorno pareciera que no le importa tanto la opinión del Padre, ¿ya? En una sociedad patriarcal como la que se vivía, probablemente el maestro debería haberle preguntado al padre, oye, ¿puedo llevarme a tus hijos? Y el padre, con toda la autoridad que requiere, y hace poquito en el verano estaba leyendo un libro de Aguirre sobre el poder que tenía el padre sobre los hijos, a tal punto que un hijo no podría salir del seno familiar a no ser que el padre lo expulsara. Porque además de que eran los herederos, también eran los que proyectaban las nuevas generaciones de la familia, ¿ya? O sea, no era llegar y salir. Entonces tenemos esos 2 ejemplos, ¿ya? Y Marcos capítulo 2, versículo 13 al 14, nos vamos a ir a otro encuentro que ustedes podrían decir, casi es el mismo, pero tiene una tremenda diferencia. Dice el capítulo 2, 13, de nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa donde cobraba impuestos. Y Jesús dice esto, sígueme, tan simple como eso, sígueme. ¿Ya? ¿Qué hizo este cobrador de impuestos? No preguntó nada y le dice el relato, y Leví se levantó y lo siguió sin mayor cuestionamiento, sin mayor cuestionamiento. Cuando hablamos de el seguimiento, del llamamiento, yo quisiera repetir una frase de un autor que se los recomiendo, que se llama Santiago Guijarro, y él dice que el llamamiento es personal, y el seguimiento es comunitario. No se podría percibir el seguimiento a Jesús como un llanero solitario. Necesito la comunidad. Pero el llamamiento, sígueme, ven, es personal, porque demanda de cada uno de nosotros una respuesta. Permítanme, solo como introducción, decir que uno nunca tiene que olvidar cuando lee estos relatos, no tiene que olvidar que la religión
o la religión donde estaba la sociedad de Israel inmersa era una religión bastante estricta en términos de lo que es impuro y lo que es puro. Por lo tanto, en el relato y en los dos relatos que yo leo, yo quiero hacer la comparación de esto. La familia, el núcleo de la familia israelita o hebrea, si ustedes quieren decirlo de esta manera, tenía como autoridad máxima al padre. El padre era la autoridad máxima. Cuando uno investiga de esto, cómo funcionaba la autoridad del padre, uno se va a encontrar no solamente con literatura fuera de la escritura que respaldan esto, sino que la misma escritura va a marcar que el padre tenía una responsabilidad desde los labios o desde la revelación de Dios para que fuera el maestro que educara a sus hijos. Ustedes se acordarán lo que está en la ley, ¿cierto? Y en las palabras que Moisés emitió para el pueblo. Enseñaréis estas palabras a vuestros hijos para que la mediten, hablando de ellas cuando estéis en la casa, cuando vayan en el camino, al acostarse y al levantarse. Entonces uno puede inferir que este relato lo que está diciendo es que el padre, esta estructura patriarcal que existía, le permitía al padre o tenía como responsabilidad enseñar las escrituras, en este caso la ley del Señor, ¿cierto? Hablando de ellas cuando estén en casa, en camino, acostados, levantarse. Incluso tenían que colocarla en los pórticos de sus lugares donde vivían. ¿Se acuerdan? Como una tradición. Entonces un niño de esa época o de aquellos tiempos básicamente crecía aprendiéndose casi de memoria porque no había escritura o no había forma de ponerlo por escrito, sino que había una transmisión oral. El niño se acostumbraba a vivir escuchando las historias de los milagros de Dios, de la ley, y por lo tanto eso lo iba recordando permanentemente. Un niño dicen que a los 12 años, era probablemente que a los 12 años ya sabía todo el Pentateuco de memoria, incluso hasta la historia de los profetas. En algunos casos, dicen en el siglo II antes de Cristo, los rabinos ya podían saberla de memoria. Cuando Israel sale al cautiverio, ustedes saben que Israel por porfiados, por cierto, irreverentes de no escuchar la voz del Señor, se fueron a Babilonia. Bueno, fueron cautivos varias veces, pero el más fuerte o el más significativo que se recuerda son los tiempos que pasaron en Babilonia. El templo destruido, no tenían cómo adorar a su Dios, vivieron en un país pagano, en un país o en una comunidad donde evidentemente necesitaban escuchar la voz de Dios. Ahí ustedes encontrarán en la Escritura que aparecieron los profetas que hablaban a Israel para que se volvieran a Dios y Dios los pudiera traer. Pero ahí hay algo interesante que quiero mencionar respecto al tema del seguimiento, porque una forma de recuperar el encuentro con esa ley, y ustedes cuando lean el libro de Esdras o Nehemías, ustedes recordarán que cuando regresaron una gran cantidad de judíos a Palestina, Esdras pasó toda la noche leyendo la ley y la gente lloraba porque habían pasado muchos años, 70 años que habían dejado de tener acceso a la ley, recordar la ley de Dios. La forma en que se enseñaba era entonces a través del Padre. Después esto pasó en el siglo II o III antes de Cristo, cambió y se trasladó ahora a las escuelas rabínicas y surgen las escuelas rabínicas que interesantemente tenían la labor también de instruir a niños entre 4 y 5 años y después a adolescentes, que para nosotros son adolescentes, para ellos ya eran hombres, ¿cierto? A los 12 años eran hombres, pero había toda una forma de instrucción. Y lo mismo pasaba
con el tema de aquellos que iban creciendo, que de alguna manera podían ser instruidos o ser llamados. Estuve hace muchos años estudiando y leyendo sobre esto, cuando me tocó estudiar en la comunidad, y hay 3 niveles de enseñanza, y quiero explicarlo para poder unir estos 2 relatos. Hay 3 niveles de enseñanza que se daban. En hebreo se dice que se conoce como el Bet Sefer. Ese es un nivel donde el niño ingresaba a partir de los 4 años, 5 años, para estudiar la ley. Enseñaban la Torá, como ya había mencionado. Crecían escuchando eso, se desarrollaban intelectualmente, aprendían de memoria los libros del Pentateuco, ¿cierto? Que nosotros los conocemos como el Pentateuco. Y de ahí, interesantemente, surgían también los niveles. En esos años, interesante que también existían niveles de comprensión. No todos tenían las mismas habilidades. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando alguien no pasaba de nivel, los que han estudiado el funcionamiento de la sociedad hebrea dicen que una vez que no pasaba de nivel, sucedía algo. Volvían al oficio de su padre. ¿Dónde estaba Pedro y Juan, Jacobo y Andrés? ¿Dónde estaba? Pescando. Entonces estaban en él. Entonces uno podría decir, y permítanme lo folclórico de lo que voy a decir, podríamos decir que entonces los que estaban ahí no eran tan buenos al estudio, ¿cierto? O sea que parece que no pasaron del nivel y tuvieron que volver al oficio de su padre porque era un elemento importante. Pero había un segundo nivel, ¿ya? El segundo nivel se le conoce como el Bet Talmud, que es un nivel donde ya un niño que pasaba los 5 años conocía hasta Malaquía completamente, ¿ya? Y estaba en un proceso, estamos hablando siglo III antes de Cristo, en la escuela rabínica ya estamos hablando de la aparición de los rabinos, ¿no? Estamos hablando de un momento histórico importante. Son escuelas que tenían una excelente enseñanza, pero que superaba el primer nivel, que es el Bet Sefer, porque en ese nivel, que es el Bet Talmud, era el filtro. Ustedes conocen el filtro, es como el colador de quien llegó hasta Malaquía, ¿ya? Entonces, como llegó hasta Malaquía, la única opción que le quedaba, o el proceso, le quedaba volver al oficio de su padre. Si era carpintero, volvía a la carpintería. Eso es muy interesante, ¿ya? Porque Jesús era. ¿Ya? Entonces, ustedes sabrán cómo miraba la sociedad posterior del siglo I, o un poquito más allá de la historia de Jesús, cuando los primeros discípulos que fueron arrestados, la autoridad dice, ¿quiénes son estos que son gente ignorante y saben tanto? ¿Se acuerdan que los trataron así en el libro de los Hechos? ¿Se acuerdan? Bueno, la idea que se menciona acá es que existía un tercer nivel que se llamaba el Bet Midrash. Y este Midrash incluía un cambio en el tema de cómo educar. Si en los primeros 2 niveles se aceptaba al niño para educarlo, en este nivel ya el niño no podía ir a un lugar, sino que era la costumbre de que el rabino que lo tomaba lo tenía que examinar como futuro alumno y determinar si ese alumno calificaba para poder ser un discípulo de este rabino. Si era un discípulo, caminaba detrás de él. Y si era un discípulo que estaba dispuesto a dejarlo todo, no solo caminaba con él, sino recorría todas las aldeas comunicando la ley, la Torá, y enseñándolo a otros, pero el discípulo tenía una cualidad: no se podía apartar de su maestro,
porque todo lo que hacía su maestro lo tenía que imitar. Y déjenme poner un ejemplo. Cuando uno lee una historia de la Biblia, tiene que preguntarse por qué sucede. Yo soy así, me pregunto por qué. Pero teniendo este elemento como información, uno dice, ahí está. ¿Por qué Pedro caminó sobre las aguas? No porque tenía valentía, sino porque dijo, bueno, si mi maestro camina sobre las aguas, porque había más en la barca, ¿eh? ¿Se acuerdan? No estaba Pedro solo, pero sacó su pie. ¿Ya? Los que han navegado o los que han ido a veces en un botecito por ahí en algún lago, saquen el pie de la barca y se van a dar cuenta que no es fácil sacar el pie de la barca. Pero probablemente, Pedro tiene esta idea. Yo tengo que imitar a mi maestro. Y él le pide, haz que yo vaya donde tú estás. Y saca su pie y camina. Se hunde, sí es verdad que se hunde, pero fue capaz de su salida, de alguna manera imitar a su maestro. Entonces, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de cómo funcionaban los discípulos de los maestros, seguían a su maestro, hacían todo lo que su maestro hacía, lo imitaban hasta que en algún momento el maestro decía, listo, ahora te has convertido en un nuevo rabino, ahora busca a tus discípulos. Pero hay una diferencia la que quiero marcar. ¿Qué pasaba con esto? Que en hebreo, para que ustedes lo tengan ahí en su memoria, la palabra hebrea de discípulo en aquellos tiempos era talmid, ¿ya? Y el talmid en plural, cuando se juntaban varios, eran talmidim, en plural, cuando se juntaban los 12, por ejemplo, o se juntaban los 500, ¿ya? Había una sola diferencia en aquellos tiempos. Cuando ocupaba el tercer proceso, la tercera etapa, para que el rabino lo aceptara, ya no podía el rabino llamarlo, sino que el discípulo le pedía al rabino si lo podía seguir. No se vaya todavía de esta idea. El discípulo le decía al rabino, ¿te puedo seguir? El rabino lo examinaba y si tenía la capacidad de la Torá en su memoria o la enseñanza que había percibido durante su niñez y quería seguirlo y estaba calificado, el rabino le decía, sígueme. Pero quien se lo pedía era el discípulo. Y el discípulo, el maestro podría haberle dicho no, porque no está calificado. Volvamos a nuestra historia, teniendo eso como antecedente. Jesús es una persona que cambia los paradigmas permanentemente. Ustedes saben, toca leprosos cuando ningún judío toca a un leproso. Toca mujeres o habla con mujeres o se relaciona con mujeres cuando ningún judío se relaciona con mujeres. Habla con samaritanos cuando ningún judío hablaría con un samaritano, porque el hecho de hablar con un samaritano lo contamina inmediatamente. Se sienta a la mesa con pecadores cuando ningún fariseo se sienta a la mesa con pecadores. Jesús permanentemente va a romper paradigmas y los rompe con el propósito de mostrar que ha llegado una nueva época. Cuando dice el relato de que Jesús predicaba el reino de los cielos, ¿cierto? Arrepiéntanse porque se acercó el reino de los cielos y la buena noticia es que la buena noticia viene a transformar algo que estructuralmente la sociedad había instalado, patriarcal, de un modelo rígido, pero un modelo donde nadie podía entrar, menos en el mundo de la religión. Entonces Jesús se va a transformar en alguien que va a cambiar, no solamente trae un mensaje, sino que su mensaje transforma la sociedad. Ese mensaje que transforma la sociedad
va a producir, como dice Joaquín Jeremías, para aquellos que les gusta la lectura, un teólogo que trató de traer las palabras de Jesús un poquito del arameo para poder entenderlas. Él dice que cada vez que Jesús se sentaba a la mesa con un pecador, eran acciones salvíficas, porque el que se encontraba con él era salvo. Mire qué interesante, lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque usted y yo vimos la cruz y tienen las noticias de la cruz y el derramamiento de la sangre, pero Leví no, Pedro tampoco, Andrés tampoco, y ninguno de los que estuvo con Jesús lo vio muerto hasta el final. Incluso viéndolo resucitado, no creyeron. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes van a avisarle a Jesús? Las mujeres. Cristo resucitado. No le creyeron las mujeres, los hombres machistas. ¿Ves que los hombres son machistas? Cuidado con los machistas porque no le creen a las mujeres. Ojo que la palabra que usa ahí en el griego cuando son enviadas las mujeres para anunciar, las convierte Jesús en apóstolas. Apóstoles. Vayan y digan que el que estaba muerto ha resucitado. Jesús ya no está muerto. Y no creen, tienen que ir a la tumba, porque necesitan ver, necesitan argumentos, necesitan fundamentos. ¿Cómo voy a seguir a este si no lo veo que está resucitado? Y esto es muy interesante, porque evidentemente Jesús va a cambiar un paradigma en nuestros dos relatos. El primer paradigma que va a cambiar, hermanos queridos, va a ser el llamado. Fíjense que cuando Pedro y Andrés sueltan las redes, ¿por qué creen ustedes que las sueltan? Es una conclusión que yo saco de mi estudio en particular. Porque ningún rabino se acercaría a un judío que volvió a su oficio para que siga a un maestro. Entonces la palabra sígueme, que lo dije el domingo pasado, es tan poderosa que no tiene mayor argumentos o no tiene mayor fundamento que simplemente la autoridad de aquel que descendió para predicar el reino de los cielos y decirle a un hombre y a una mujer que esté pescando o que esté haciendo una actividad, ven y sígueme. ¿Por qué? Porque ninguno se acercaría a esos pescadores a decirle sígueme, si ya están en el oficio de su padre. No están calificados para seguir a un maestro. Imagínense en la mente de esos personajes, escuchar la palabra sígueme significa una honra, a tal punto que se paran y se van. No saben a dónde van, van a lo desconocido. Es una ruptura con su, por favor, entiéndalo desde este punto de vista, es una ruptura con su posición económica, porque si bien el que está sentado al otro lado de la orilla del lago, listo para cobrarle los impuestos de la aduana de la pesca, cierto que era Leví, y le quitaba toda su platita, por lo menos tenían algo para vivir. O sea, les quitaba la tranquilidad y su confort, los sacaba de su propia especialización para que se conviertan, como se lo dice a Pedro, ya no pescarás más de esta manera. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a ser pescadores de hombres. Sinceramente, se los digo así. Si yo tuviera una empresa de pesca, yo soy de puerto, con mi esposa vivimos en el puerto de Talcahuano, años, la pesca da plata, y harta plata, ¿ya? Yo recuerdo cuando joven y cabro chico, joven digo yo porque hoy día tengo 18 años, antes era más chico, yo pescaba mi canastillo, de esos canastillos con una cabeza de pescado me iba a un puerto y me tiraba mi canastillo y sacaba mis pancoras y me lo llevaba a mi casa y era lo que comíamos. Así era antes. Pero son arrancados de su oficio, de su confort, de su tranquilidad y siguen a alguien que ni siquiera les explica para qué van. Síganme. Fíjense que nosotros necesitamos, hermanos amados, para los que nos escuchan por internet y para los que están acá, necesitamos que el pastor nos convenza de por qué tenemos que servir en un ministerio. Pastores, que explíqueme por qué tengo que yo, por qué yo, por qué yo.
No, es porque Cristo dice, sígueme y es suficiente. Cristo es el contenido en todo su esplendor. Cuando Cristo habla y llama, es suficiente porque todo lo llena y su autoridad lo completa todo. O sea, el que pone la mano en el arado, hermanos queridos, tiene que estar seguro de que pone la mano en el arado porque quien lo llamó para servirle a él y servir a otros. Y aunque vivamos pellejerías como las que podemos vivir y viviremos muchas veces, Jesús aún así nos llama para que sirvamos a otros que seguramente estarán pasando las mismas cosas que nosotros estamos pasando. Pero lo más hermoso, aparte del llamado, un padre no se detiene a detener a sus hijos. ¿Por qué? Porque probablemente el padre, como no pasaron la escuelita y no le dijeron al discípulo, al maestro, ¿te puedo seguir? Y el maestro dijo, no, parece que no son tan inteligentes, vayan a trabajar. Entonces, el padre, ¿por qué no detiene a Jacobo? ¿Por qué no lo detiene? Porque el padre seguramente en su mente y en su corazón entendió que es una honra que un maestro venga y le diga, sígueme, suficiente. Por eso Cristo cambia paradigma. Ahora, mire cómo cambian los paradigmas. Pedro, Juan, Andrés y Jacobo, después que terminaban de pescar, ¿dónde llegaban? A la orilla, con su pesca, ¿cierto? ¿Quién los esperaba ahí? Leví. El que le robaba su plata, porque aparte que había un impuesto que pagar, los tributos no iban para el César, sino para aquel que estaba a cargo de la región, y una parte de ese tributo era para el que cobraba. Como Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo, cierto? Que era un cobrador de impuestos, rico y robaba, ¿cierto? Y quiso devolver y devolvió más de lo que había robado. Pero ¿por qué digo esto? Porque Cristo va a romper la estructura aún de los prejuicios de sus seguidores, a tal punto que va a unir al pescador abusado por Roma y va a unir al que roba, a Leví. Y los va a tomar y los va a juntar. Son gente imperfecta. De la perspectiva de los fariseos, Leví es un judío impuro porque ha tomado monedas sucias, cochinas, todo, y además porque se debe al imperio romano, porque el imperio romano son el imperio que está sobre el pueblo de Israel y los tiene cautivos, esclavos. No se dan cuenta los judíos que están esclavos. Tienen su culto, tienen su política, su religión y todo, sin embargo están bajo el imperio. Pero Leví se para de la mesa, no cuestiona y sigue a Jesús. Pero cuando se encuentra en el camino, ¿con quién se va a encontrar? Con el que ha sido abusado, robado y castigado por el poder romano. Rompe otro paradigma en el seguimiento, el paradigma de los prejuicios. Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, al seguir a Jesús, tendrán que convivir con aquel que es impuro. O al menos hasta ese momento era impuro. Fíjese que en el llamado de Leví, si ustedes leen el relato del capítulo 2, hay un escándalo para los fariseos. Leví lo lleva a su casa y se junta con todos los recaudadores de impuestos y tienen una comida, pero de estas comidas de celebración. Y ellos criticaban a Jesús. ¿Cómo éste puede sentarse a la mesa con pecadores? ¿Y los discípulos dónde estaban? ¿Los que venían detrás de él se quedaron fuera de la casa? No. Entonces el paradigma que va a romper Jesús con el llamado es el llamado del prejuicio. El prejuicio que a veces tenemos sobre las personas. Cuando decimos este no sirve para nada, no tiene capacidades, y uno empieza a rechazar. Este sí, este no.
este está capacitado y este no está capacitado. Y a veces nos podemos equivocar. Porque en el fondo, cuando yo leo estos relatos, hermanos, tengo que decir algo. Todos somos llamados por el carpintero. Y uso la palabra carpintero para recordar que era el polvoriento de Nazaret que recorría las aldeas, igual que todos los rabinos de la época, solo que cambió el paradigma. Ya no esperaba que alguien le dijera, te puedo seguir. Hay un ejemplo interesante sobre eso. Hay 3 personajes que le dicen, Señor, quiero seguirte, pero tengo que hacer esto. ¿Se acuerdan? Tengo que hacer esto. Esos 3 ejemplos son los ejemplos que ponen en contradicción lo que Jesús hizo. Y Jesús le dice a uno de ellos, para no alargar la historia, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Se acuerdan? El que no dejare a padre y madre por causa de mí no es digno de ser mi discípulo. ¿Se acuerdan? Entonces, porque existe la otra figura, acomodar el discipulado, el seguimiento con nuestros argumentos. Yo acomodo, Jesús lo está llamando a usted. Jesús llamó a Rodrigo, llamó a Pamela, y Rodrigo podría haber colocado todos los argumentos y excusas, que a veces lo hacemos por años, ¿cierto, Rodrigo? Los que hemos vivido el llamado pastoral. Por años arrancamos. Arrancamos porque tenemos inseguridades, porque somos llamados a los inseguros. Claro, si se llama a algo que... Imagínense que son llamados estos pescadores a un camino y le vi a un camino que no tiene ninguna idea de lo que va a suceder. ¿Y sabe hacia dónde se dirigen en este servicio y en este seguimiento? A la cruz. A la cruz. Por eso Jesús le dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Mire el ofrecimiento que le da Jesús, la cruz. Pero la cruz significa algo más poderoso para el que toma la decisión. La cruz significa que amamos a Jesús al punto de llegar y entregar nuestras vidas hasta la muerte. Entonces ahí tiene sentido las palabras finales en Mateo de Jesús. Los que le seguimos a Jesús hasta la muerte, recibiremos la promesa, estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. Entonces Jesús sigue pasando por aquí. Y ahora no mira a pescadores, mira a una asamblea de Quilicura con diferentes oficios, profesiones, tareas. Y alguien de ustedes, como me pasó a mí, como es muy probable que le haya pasado a Rodrigo o le ha pasado a muchos, los dijeron en algún momento, tú eres un ignorante, no servís para nada, no tenís pasta para esto, y hemos sido catalogados mentalmente, como dicen los psicólogos, ¿cierto?, en nuestra autoestima, casi en el suelo, pero aparece Jesús y cambia el paradigma y dice, sígueme. Y cuando nos colocamos detrás de Jesús, empezamos a aprender y a visualizar las cosas de una manera que cambian no solo nuestro entorno, nuestra vida, sino también provoca un cambio en nuestra relación comunitaria. Los seguidores de Jesús estaban a la mesa en una cena y con esto termino. Viene la madre de Jesús con sus hermanos y le dice, Señor, te buscan afuera de la casa. ¿Quién me busca? Dice Jesús. Te busca tu madre y te buscan tus hermanos. Los hermanos que creían que Jesús estaba loco. ¿Sí? Estaba loco. Y Jesús le dice, ¿pero cómo? Dice, estos son mis hermanos. Esta es mi madre, la comunidad, mis seguidores. La ruptura que hace Jesús, el cambio de paradigma es tremendo. Seguir a Jesús, hermanos queridos, no es algo fácil. Por eso servir a Jesús es algo difícil. Por eso en la iglesia no todos están comprometidos con la causa y del evangelio, con el reino de Dios. Seguir a Jesús implica constantemente renunciar a todo aquello que ocupa el primer lugar para decirle a Jesús,
Sí, estoy listo para seguirte. Incluso para no decir nada, solamente escuchar lo que escucharon estos discípulos. Síganme. Pero explícame un poquito. No. Yo soy suficiente, dice Jesús. Yo soy suficiente. Él es el fundamento. No hay nada que explicar. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Él tiene toda potestad de los cielos y en la tierra. ¿Quién le puede decir a él? ¿Quién le puede decir a él que explique el llamado? No. ¿A qué se enfrentará Rodrigo de aquí en adelante? No sabe. ¿A qué se enfrentarán ustedes de aquí en adelante? No saben. Pero ¿sabe por qué queremos saberlo? Porque saber nos da estabilidad y tranquilidad. ¿Ustedes han escuchado esto que tenemos que vivir por fe? Yo se lo dije un día a mi madre, que era testigo de Jehová, y me dijo, ¿estáis locos? ¿No? ¿Estáis locos? ¿Qué es lo que es eso? Y a veces no lo entendemos. Y sencillamente a veces no tenemos por qué entenderlo. Simplemente significa saltar a las manos de Jesús para que en el camino del seguimiento Jesús nos sostenga y nos acompañe. Hermanos amados, sigamos a Jesús, caminemos detrás de Él, porque Él sigue llamándonos en este tiempo. Él sigue diciendo, síganme. ¿Qué responderá usted? ¿Se levantará del banquillo como le vi? ¿Dejará las redes como los pescadores? ¿O dejará aquello que ocupa el primer lugar para seguir al Señor? Es el desafío que tenemos en esta semana. Rodrigo Sanyán Fernández, pastor de esta iglesia, le dijo sí al Señor, quizás con menos argumentos de lo que a lo mejor podría tener, aunque estudie en el seminario teológico, como yo estudié, como otros estudiamos, aunque pasemos posgrado y todos los demás, aún así no siempre terminaremos comprendiendo quién es Jesús en su totalidad. Porque cada vez que creemos que lo tenemos definido, Jesús rompe nuestros esquemas. Pero no los rompe para que usted y yo nos llenemos de vanagloria. ¿Sabe por qué los rompe? Para que otros conozcan a Jesucristo como el Señor. Para que conozcan a otros que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. ¿Usted ha decidido seguirle? Tranquilo. Dios en su momento dará respuesta a todo lo que a lo mejor usted se está preguntando. Tranquilo. ¿Ha decidido poner la mano en el arado? Por fe, servir al Señor. Él se encargará de lo demás. Busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Amén? ¿Amén? Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, cuando hemos escuchado la palabra, sígueme, no podemos resistirnos a eso. Todo lo contrario, debemos levantarnos de nuestros banquillos y alejarnos de los prejuicios como tú uniste a Leví con los pescadores, que entre ellos mismos en su vida cotidiana se peleaban o se miraban mal porque evidentemente eran abusados por los impuestos de Roma. Pero fuiste capaz de unir a dos grupos de personas totalmente diferentes. Lo que la gente llamaba impuro, para ti no fue de ninguna manera un problema para llamarlo al seguimiento. Lo que nosotros podemos llamar malo o impuro, para ti no es ningún problema, Señor, transformarlo, porque cuando tú transformas, nuestras vidas cambian a tal punto que podemos relacionarnos los unos como los otros, como comunidad, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Pero nos amamos porque Cristo está en medio de la iglesia. Y el llamado de un discípulo, como dice Juan, que en esto conocerá el mundo, que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros.
Por lo tanto, tenemos todo un desafío por delante. Gracias por llamarnos y gracias porque te podemos servir. No teníamos las capacidades, probablemente, no las teníamos. Y seguramente en el camino nos daremos que tampoco las tendremos porque nos faltan. Pero toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti. Por lo tanto, Señor, cuando nos falten esas capacidades o cuando nos falten aquellas cosas que no tenemos, sabemos que de una u otra manera tú abrirás camino, Señor, y nos darás lo que necesitamos para servirte. Te seguimos a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.